Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Disculpen, me demoré un poquito ahí porque se trabó mi internet y no podía entrar en el Zoom, pero ya vamos a dar inicio, ¿está bien? Muy bien, iniciamos nuestra clase del día de hoy y el día de hoy entonces iniciamos otro desafío que va a ser el aparato cardiovascular y vamos a comenzar a hablar entonces también el día de hoy sobre insuficiencia cardíaca. La gente que estuvo conmigo en las prácticas lunes y jueves ya estuvimos hablando sobre insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, primeramente tenemos que entender bien lo que es el aparato cardiovascular. Ya sabemos que el ser humano tiene un solo corazón. El ser humano tiene un solo corazón que va a estar dividido básicamente en dos mitades a través de sus tabiques. Y los tabiques que presenta el corazón van a ser básicamente tres tabiques. El tabique que separa ambas aurículas, que se llama tabique interauricular. El tabique que separa ambos ventrículos, el tabique interventricular, y el tabique que une a ambos, el aurículo ventricular. Tres tabiques cardíacos que se van a encargar de separar al corazón en una mitad derecha y una mitad izquierda. Esta tabique que está aquí, el interauricular, tienen que saber cuánto mide. 3 a 4 milímetros en promedio. Milímetros. El tabique interventricular, esto que está aquí, el tabique interventricular, tiene dos porciones, una porción membranosa y la porción central es la porción muscular. En promedio, va a medir en promedio 12 milímetros. Y el tabique que une a ambos, aquí está el tabique que une a ambos, este es el tabique que está uniendo a ambos, ahí. Ese tabique va a unir en promedio de 2 milímetros. En ningún momento tiene que haber una apertura, una comunicación del lado derecho con el lado izquierdo. En ningún momento, porque si no la sangre, sabemos que el lado derecho maneja sangre con dióxido de carbono y el lado izquierdo maneja sangre con oxígeno. Muy bien, todo lo que entra en el corazón van a ser venas y todo lo que van a salir del corazón van a ser arterias. Entonces al lado derecho vamos a tener dos venas que van a llegar ahí en el corazón. Uno va a llegar ahí a nivel del techo de la aurícula y otra va a llegar ahí a nivel del piso. La que llega a nivel del techo entonces se va a llamar de vena cava superior y la que llega a nivel del piso es la que se va a llamar de vena cava inferior. Aquí vamos a tener que el corazón va a estar separado. Ahí tenemos el compartimiento que va a separar el corazón y hay un orificio que une la aurícula con el ventrículo que se llama orificio aurículo-ventricular. Y vamos a tener a partir de ahí que el corazón va a tener cuatro cavidades cardíacas. Lo que está hacia arriba se llama aurícula, lo que está hacia abajo se va a llamar de ventrículo. Entonces al lado derecho va a llegar sangre con dióxido de carbono. Esa sangre va a llegar entonces por la cava superior y la cava inferior. El parámetro que nosotros tenemos que manejar y conocer, diafragma. Todo lo que esté por encima del diafragma, entonces el drenaje va a realizarse a través de la cava superior y las estructuras que estén por debajo del diafragma, entonces van a ser drenados por la vena cava inferior. Llega la sangre a nivel de la aurícula del lado derecho y la sangre que va cayendo aquí cuando consigue vencer la presión va a abrir aquí la válvula que tiene tres folletos o tres hojas o tres valvas, una hoja anterior, una hoja posterior y una hoja medial. Como tiene tres, entonces me queda fácil el nombre, entonces se llama tri, y a las válvulas se llaman de cúspides. Entonces ahí tengo la válvula tricúspide que
Cuando alcanza la sangre cierta presión, automáticamente se abre la válvula y la sangre cae directamente aquí, a nivel del ventrículo del lado derecho. 75% de la sangre que llega a la aurícula pasa directamente a la estructura ventricular. El corazón es un órgano muscular cuya única función es la de realizar el bombeo de sangre. Es recibir sangre, bombear sangre, recibir sangre y bombear sangre. Entonces, el 25% de sangre restante que queda a nivel de la aurícula, ahí es donde hace la aurícula la contracción, la sístole auricular, y completa el vaciado de su contenido. Y a medida que se va llenando este ventrículo, la propia sangre es la que va levantando la valva de la válvula. Entonces, esto se levanta por la propia sangre y ahí va a tener totalmente cerrada la estructura para impedir que la sangre tenga un reflujo hacia atrás. Entonces, cuando se completó el vaciado, ahí se va a producir primero una contracción sin estiramiento aquí de la fibra. Hace una contracción isométrica. Eso se llama contracción isovolumétrica del ventrículo. El ventrículo queda duro ahí, pero sin acortarse todavía sus fibras. Y ahí es donde se produce el disparo de la señal al músculo papilar de primer orden, y es el primero que va a terminar en realizar la contracción para estirar la cuerda tendinosa hacia abajo para que esta válvula no vaya hacia arriba. Porque si la válvula se va hacia arriba, entonces nosotros vamos a tener un fenómeno que va a ser la insuficiencia de una valva de la válvula y la sangre va a retornar hacia atrás. Y si yo tengo ese reflujo sanguíneo de forma retrógrada, eso se va a traducir en una auscultación en lo que es el soplo cardíaco. Muy bien, entonces la sangre que llena aquí cierra la válvula, y una vez que se cierra la válvula, se inicia la contracción ya del ventrículo, y el objetivo es vencer aquí la presión que está teniendo la válvula que está en la arteria pulmonar, que se llama válvula sigmoidea pulmonar. Entonces la sangre va a venir aquí, va a abrir la válvula sigmoidea y la sangre va a pasar entonces aquí por la arteria pulmonar, y esto por debajo del arco de la aorta se va a ramificar en un lado derecho y en uno izquierdo, y entonces va a llevar sangre azulada, azul, que significa CO2. ¿Para qué? Para que cuando llegue la sangre aquí a nivel del capilar que está alrededor del alveolo, y cuando nosotros hagamos una inspiración, este alveolo tenga el gas que es de vital importancia para nuestra vida, que es el oxígeno, pueda entonces intercambiar oxígeno por CO2 que va a estar llegando entonces aquí por el vaso sanguíneo, por la arteria pulmonar. Ahí es donde se va a producir el intercambio de gases, y ese intercambio de gases, ustedes ya saben que a nivel pulmonar se llama hematosis. Ahí es donde tenemos realizada la hematosis a nivel del pulmón, y una vez que se realiza esa hematosis, la sangre se oxigena, oxígeno, ahora va a ser rojo y va a retornar la sangre hacia el corazón. Del lado izquierdo vamos a tener aquí una y dos venas que vienen del pulmón, y del lado derecho una y dos venas que vienen del lado derecho, trayendo ya esa sangre que fue oxigenada para desembocar en el sitio donde tiene que llegar en el corazón, que es a nivel de la aurícula. Dijimos que lo que entra va a entrar por las aurículas, y todo lo que entra van a ser venas. Del lado derecho
se llaman cavas y del lado izquierdo se van a llamar entonces venas pulmonares que van a desembocar a nivel de la aurícula del lado izquierdo y va a hacer lo mismo que hizo hacia el lado derecho. Va a tener que vencer la presión aquí de la válvula que tiene dos hojas. Si tiene dos hojas, entonces ahora se llama bicúspide. Entonces la sangre cae a nivel del ventrículo y el mismo llenado levanta la hojita y va a cerrar aquí la válvula para que la sangre no tenga ese reflujo. Se contrae el ventrículo, tenemos que vencer la presión. Allá atrás hay otra válvula que tiene la aorta, esa es la aorta, entonces se tiene que vencer la presión de esa válvula para que la sangre pueda ser distribuida hacia la circulación sistémica. Entonces, de esa forma es lo que se va a producir entonces el trabajo cardíaco. Entonces, esto es algo básico que tenemos que conocer. La división anátomo-funcional del corazón. Esa es la división anátomo-funcional del corazón. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. No, doctor. ¿Estamos bien? Muy bien, excelente. No hay entonces ninguna duda. Vamos a continuar. Entonces esta es la división anátomo-funcional que tiene el corazón y ahora vamos a empezar a hablar de un tema que es muy querido en la clínica médica y también en la prueba en los concursos. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, el término insuficiencia significa incapaz. Cuando el corazón se vuelve incapaz de bombear la sangre que recibe, entonces el corazón va a presentar básicamente dos problemas. El corazón va a estar aquí y tiene que bombear la sangre del lado derecho hacia el pulmón y del lado izquierdo hacia la circulación sistémica. Si no consigue bombear la sangre, el corazón, entonces nosotros tenemos un problema que acá a nivel del tejido periférico, principalmente por el lado izquierdo, es donde va a llegar menos demanda de oxígeno a ese tejido. Cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre, entonces ahí entra y desarrolla un fenómeno de hipoperfusión. Si él está recibiendo sangre aquí y la sangre que está recibiendo tiene que bombear y no consigue bombear, entonces el tejido periférico va a sufrir hipoperfusión y la sangre que no consigue sacar de su cavidad, esa sangre se va a retener de forma retrógrada. Quiere decir que va a causar un cuadro de congestión. Cuando ustedes escuchan el término de insuficiencia cardíaca, significa hipoperfusión, congestión. Eso es insuficiencia cardíaca. El corazón es incapaz de cumplir con la demanda metabólica que tiene el cuerpo, generando un cuadro de hipoperfusión y congestión. Entonces, la definición es la incapacidad del corazón de mantener la demanda metabólica del cuerpo. En la mayor parte de los casos, vamos a tener que el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva se va a caracterizar porque disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disminuir la oferta de flujo sanguíneo hacia los tejidos por un aumento del mismo. Quiere decir que el corazón, ¿cómo va a responder? El corazón va a responder aumentando su fuerza y su contracción. El corazón aumenta el trabajo aquí para que él pueda
de alguna manera compensar. Cuando no está pudiendo sacar la sangre, disminuye el gasto cardíaco y al disminuir ese gasto cardíaco va a tener una respuesta compensatoria en la cual hay una activación simpática que va a generar que el corazón trabaje más rápido. El corazón hace una taquicardia fisiológica y hace un aumento de la contracción cardíaca de forma fisiológica para poder cumplir con la demanda metabólica del cuerpo. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales el corazón puede entrar en falencia. Por un lado podemos tener nosotros disminución del volumen sistólico, que es lo más común. Y por otro lado podemos tener una disminución de la frecuencia cardíaca. Acá vamos a tener tres entidades en las cuales, mejor dicho, dos entidades en las cuales el corazón va a tener una insuficiencia cardíaca, incapacidad de sacar la sangre, distribuirla hacia el tejido periférico y va a responder con disminución de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener dos condiciones aquí donde el corazón está sacando poca sangre y aún así baja más su frecuencia cardíaca. Lo normal es que el corazón, cuando ya está cansado, comience a aumentar su trabajo y aumentar su fuerza para aumentar aquí la demanda ofrecida hacia los tejidos. Disminución del volumen sistólico es el mecanismo más común en la insuficiencia cardíaca. Y vamos a ver que existen varias categorías aquí que nosotros tenemos que conocer muy bien. Por un lado, podemos tener casos en donde tenemos aumento de la poscarga. Para que nosotros podamos entender qué significa poscarga y qué significa precarga, esto es el corazón. Lo que esté aquí, lo que esté saliendo de aquí, esta va a ser la carga que el corazón va a tener que sacar. El corazón va a sacar la carga que tiene a través de vasos sanguíneos. De tal forma que si estos vasos sanguíneos disminuyen el calibre, el corazón va a tener que hacer mayor fuerza. O si de repente hay una dificultad para que la sangre salga de aquí, porque una válvula no se abre o porque una válvula no se cierra bien, entonces viene más flujo sanguíneo aquí de forma retrógrada a sobrecargar aquí la estructura que está por afuera del corazón. A eso le vamos a llamar de aumento de la poscarga. Aumento de la precarga es cuando viene mayor cantidad de flujo aquí a nivel cardíaco. ¿Por qué podemos tener una persona que tiene mayor cantidad de flujo para sacar el corazón? Por ejemplo, en aquellos pacientes que están sobrehidratados, tienen mucho líquido, el corazón tiene que hacer más fuerza. ¿Qué significa eso? Que aumentó el volumen y aumentó la carga que tiene que sacar. Eso se llama aumento en la precarga. Si el paciente tiene un problema del riñón, va a tener un cuadro de hipervolemia, más sangre que va a tener que bombear. Eso es un aumento en la precarga. Si la válvula de la mitral o la válvula de la tricúspide fallan, entonces se va a vaciar más fácilmente más sangre a nivel ventricular. Entonces eso me va a indicar de que va a tener mayor sangre para bombeo sanguíneo. Eso le vamos a llamar de precarga. Entonces tenemos ahí el aumento de poscarga. ¿En qué condiciones nosotros vamos a ver aumento de poscarga? Vamos a ver básicamente en tres condiciones. Por un lado, lo más común y de lejos el agente causal de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Sí, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la patología, una de las patologías más prevalecientes que hay a nivel mundial. Entonces, si nosotros tenemos nuestro corazón, ya sabemos que si tenemos nuestro corazón aquí, vamos a colocar nada más hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo sabemos que sale la aorta. Esa aorta entonces tiene que salir aquí del lado izquierdo.
Quiere decir que si el paciente sufre de hipertensión, ¿qué significa hipertensión? Hipertensión significa aumento de la resistencia vascular periférica. Normalmente, si el vaso sanguíneo es así, el paciente que tiene una hipertensión, su vaso sanguíneo queda así, queda pequeñito. Entonces, aquí hay mucha presión para vencer. ¿Cuál es la estructura del cuerpo que va a sufrir con la presión de ese paciente? Va a sufrir el corazón del lado izquierdo. Este corazón del lado izquierdo es el que va a sufrir cuando el paciente tiene un cuadro de hipertensión arterial. La hipertensión arterial se divide en primaria y secundaria. La primaria se llama también de esencial. Representa el 90-95% de los casos de hipertensión. Se deben buscar en pacientes en edades comprendidas entre 30 y 50 años de edad. Quiere decir que el paciente joven, menos de 30 años, difícilmente vamos a tener un cuadro de hipertensión primaria. Paciente que nunca fue hipertenso y después de los 50 años comienza a hacer hipertensión, muy probable que sea hipertensión secundaria. Hipertensión primaria se produce porque hay antecedentes y porque hay factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, el principal es mala alimentación, exceso en el consumo de sal. Quiere decir que si ese paciente come mucha sal, el cuerpo va a detectar de que hay mucha sal. Y el detector de sal en el cuerpo está a nivel del riñón, en la mácula densa. La sal está formada por sodio y cloro, que el estómago lo va a descomponer y entonces ahí es donde vamos a tener mayor cuantía de sodio en el cuerpo por el exceso de consumo de sal. Y recuerden que el sodio tiene que arrastrar consigo siempre agua. Siempre va a arrastrar agua para tratar de diluir el sodio y disminuir su cuantía. Entonces aquí nuestro detector de sodio, si detecta que el sodio está elevado, la mácula densa, enseguida activa a las células que están ahí en contacto con ella a nivel de la arteriola aferente y eferente, que se llaman básicamente células justaglomerulares y son las que van a producir la renina. Y ahí es donde se va a crear un círculo vicioso en una activación excesiva del sistema renina, angiotensina y aldosterona. La renina va a encargarse de cortar una proteína que produce el hígado que se llama angiotensinógeno. Corta, la convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se dirige hasta el pulmón, donde está la enzima convertidora de angiotensina que va a cortar 2 aminoácidos de su cadena para convertirla en angiotensina 2. Y aquí es donde entra principalmente la génesis de la hipertensión, cuando hay mucha angiotensina 2 que va a actuar sobre 3 sitios. El primer sitio donde de lejos es el causante aquí de la hipertensión es a nivel de los vasos sanguíneos, generando una vasoconstricción. El segundo lugar donde se dirige es en la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza. La corteza tiene 3 capas: glomerular, fasciculada y reticulada, de tal forma que a nivel de la glomerular es donde va a actuar la angiotensina 2, estimulando la producción de aldosterona. Y la aldosterona va a actuar otra vez a nivel renal para poder recuperar nuevamente sodio y agua. Entonces vamos a tener que el paciente va a generar ahí un cuadro de retención de líquido. También la angiotensina 2 actúa a nivel hipotalámico, estimulando los núcleos supraópticos para que ellos produzcan antidiurética. Se produce la antidiurética y empeora el caso. Entonces tenemos el empeoramiento del caso que va a generar mayor retención de líquido. Y ahí vamos a tener el vaso sanguíneo pequeño por un lado, por la vasoconstricción, mucha retención de líquido, entonces más
sangre que el corazón va a tener que bombardear hacia la circulación. Entonces mi ventrículo del lado izquierdo, si yo no trabajo sobre la presión arterial de este paciente, el ventrículo del lado izquierdo, para poder cumplir con todo su trabajo, entonces como ahora tiene una presión que vencer y es músculo, este ventrículo comienza a crecer. Ahí. Este ventrículo va a comenzar a crecer. Y una vez que crezca aquí el ventrículo del lado izquierdo, se produce lo que se llama una hipertrofia concéntrica del ventrículo del lado izquierdo para poder compensar la presión que tiene por delante para vencer. Pero como es un músculo, sabemos que esa musculatura en algún momento se va a cansar. Y si esa musculatura se cansa, entonces no puede sacar la sangre que tiene en su cavidad. Entonces ahí desarrolla la génesis de enviar poco líquido hacia la periferia, generando la hipoperfusión por la incapacidad del bombeo sanguíneo de este ventrículo izquierdo. Si no consigo sacar la sangre, recordamos que la aurícula está teniendo sangre que quiere vaciar su contenido. Entonces esta aurícula, al encontrar que el ventrículo está totalmente sobrecargado de sangre porque no está pudiendo sacar, la aurícula tiene que dar una mano a ese ventrículo, y lo que hace también aquí es aumentar su cavidad. Entonces ese paciente tiene completamente un crecimiento de las cámaras izquierdas del corazón. Ahí es donde tenemos un crecimiento de ese corazón del lado izquierdo. Ahora, la aurícula lleno de sangre quiere vaciar su contenido y ya no puede ayudar. Entonces esto va a tener que generar un cuadro de alteración retrógrada, donde va a afectar a las venas pulmonares. Si las venas estaban así, entonces esas venas se van a dilatar completamente, generando una hipertensión venosa pulmonar. Y esto es lo que va a llevar a que se produzca una sobrecarga retrógrada. Entonces aquí vemos de que ese vaso sanguíneo está totalmente dilatado para ayudar al corazón. Pero esa dilatación directamente se va a traducir en forma retrógrada. Juliane, seu microfone está ligado. Muy bien, seguimos. Juliane, dúvidas. Juliane. Perdão, doutor. Muy bien, excelente. Achei que estaba con duda. Seguimos. Entonces vemos aquí de que se produce un cuadro congestivo retrógrado. Vamos a suponer que esto sea el alveolo. Miren aquí el alveolo. El alveolo está como racimos de uva en la estructura del pulmón y alrededor están los capilares. Aquí están los capilares. Y miren que estos vasos sanguíneos, los capilares se fusionan y forman las venulas y luego las venas. Miren aquí. ¿Y esto va a ir a dónde? Esto tiene que ir hacia el corazón del lado izquierdo. De tal forma que al no poder vaciar su contenido, ¿qué va a pasar? De forma retrógrada, este capilar comienza a dilatarse completamente y al generar esa dilatación, él va a dejar totalmente pequeño a ese alveolo. Miren ahí, el alveolo va a quedar totalmente pequeño porque va a estar comprimido por la dilatación de esos vasos capilares aquí. Entonces el alveolo, cuando queda totalmente pequeño, ese paciente tiene menos cantidad de aire. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca, dentro de las manifestaciones, la primera manifestación clínica que se genera es la taquipnea y la dificultad para respirar. Entonces vamos a tener que ese paciente va a entrar en un cuadro de taquipnea, aumentar la frecuencia de su respiración para meter mayor cantidad
de aire y oxígeno aquí. Aire y oxígeno para intercambiar por esa presión que se está generando por el capilar. Por eso es lo que se va a producir entonces la taquipnea y la dificultad respiratoria en ese paciente. Muy bien, esto es lo que se va a producir directamente hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho también podemos tener, entonces, también podemos tener una sobrecarga hacia ese lado derecho. 0,40 pelo site dessa esperança dá para doar qualquer valor a partir de R$1 e também pode doar pelo Pix. É só usar a chave esperança, né? Você cedilha esperanca, né? @unesco.org, sem cedilha, como eu disse. Você escolhe lá onde você quiser doar. Usando seu microfone. Muy bien, aquí Gabriel dijo poscarga, entonces hay hipertrofia del lado izquierdo. Si estamos en una sobrecarga izquierda, Gabriel, sí, vamos a tener una hipertrofia del lado izquierdo, pero también para todos podemos tener nosotros un cuadro de aumento de la poscarga hacia el lado derecho, en el cuadro de una hipertensión pulmonar. Entonces nosotros vemos aquí que tenemos el corazón, y si yo tengo un aumento de la carga a vencer por delante, esto es aumento de la poscarga. En el caso de la hipertensión arterial, sobrecarga el izquierdo. La válvula, miren si la válvula está estenosada, cuando queda dura, rígida, el ventrículo tiene que hacer fuerza para poder vencer aquí el pequeño espacio que queda para que la sangre pueda salir. Entonces esa fuerza va a llevar también a un aumento aquí del tamaño ventricular izquierdo. Si la válvula es insuficiente, el corazón bombea y la sangre no tiene que volver. Pero ¿qué sucede cuando la válvula es insuficiente y vuelve hacia atrás? Viene mucho flujo sanguíneo a sobrecargar. Entonces ahora hay flujo que vuelve y flujo que va a vaciarse por la aurícula del lado izquierdo y va a sobrecargar el ventrículo izquierdo. Eso es del lado izquierdo. Pero nosotros también sabemos que del lado derecho, aquí está saliendo la arteria que se va hacia los pulmones. Entonces, esta arteria que va hacia los pulmones, ¿qué puede pasar con esta arteria? Esta arteria que está aquí, en algunas condiciones patológicas puede tener dificultad para hacer pasar la sangre aquí a nivel pulmonar. Y eso nosotros ya habíamos hablado en aparato respiratorio. Cuando hablamos de enfermedad o doença pulmonar obstructiva crónica, cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos dos entidades. Tenemos el enfisema de pulmón y tenemos la bronquitis crónica. En aquellos pacientes con enfisema significa destrucción de ese tabique alveolar, que es el sitio donde se produce ese intercambio. Entonces la sangre tiene que venir aquí, y el capilar está el alveolo y tiene que producir el intercambio. ¿Qué sucede con ese paciente enfisematoso? Se destruye el tabique donde se realiza el intercambio. Entonces va a quedar así el vaso sanguíneo y no encuentra nada para realizar intercambio. ¿Qué va a pasar? La sangre puede pasar aquí. Si hay total destrucción de esta estructura, no va a poder pasar. Y esto de forma retrógrada va a terminar generando una hipertensión pulmonar, se llama esto. Entonces vamos a tener un crecimiento ahora, pero en el corazón del lado derecho. Entonces aquí, ahí está el corazón. Del lado derecho, miren que está saliendo la arteria que va hacia los pulmones. Si el paciente desarrolla un cuadro de enfisema de pulmón, tiene que hacer intercambio gaseoso por este capilar, pero no hay ahora estructura para realizar. ¿Qué se va a producir aquí? De que la sangre no va a poder pasar, crece este vaso sanguíneo y crece esta cavidad. Miren, crece ahora el corazón del lado derecho. Entonces, en pacientes que tienen
enfisema de pulmón, es donde nosotros vamos a encontrar de que va a tener un crecimiento aquí del corazón del lado derecho. Entonces aquí es donde va a crecer ese corazón. O podemos tener que la válvula de aquí, como el mismo caso de la aorta, no se abra y el ventrículo va a tener que hacer más fuerza. O la válvula es insuficiente, se va la sangre y viene más carga. Más carga que va a significar aumentar el trabajo. Y esto va a crecer y en algún momento se va a cansar y va a llevar a una insuficiencia del corazón, pero en este caso del lado derecho. Entonces aquí, si nosotros tenemos aumento de la poscarga del lado izquierdo, va a realizar una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Se puede producir solamente el lado derecho? También. Entonces va a generar un cuadro de hipertrofia ventricular derecha. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener los cuadros de sobrecarga. Entonces eso todo va a ser aumento en la poscarga. Hipertensión hacia la izquierda, arterial, hipertensión pulmonar hacia el lado derecho. Y las valvulopatías, como ya estuvimos hablando de las válvulas sigmoidea aórtica y pulmonar, tanto en la estenosis como la insuficiencia generan el cuadro de aumento de poscarga que van a sobrecargar respectivamente la aorta, el ventrículo izquierdo, y la pulmonar va a sobrecargar al ventrículo del lado derecho. Estos son los casos que tenemos por un cuadro de aumento de poscarga. Ahora, aumento de la precarga. Por ejemplo, cuando hay una sobrecarga de volumen, hay más sangre que está entrando en el corazón y el corazón tiene que sacar toda esa sangre que está llegando. Si tiene más, va a tener que hacer más fuerza para sacar. Entonces, hace rato ya dimos el ejemplo. Si hay insuficiencia de la válvula tricúspide, la aurícula derecha va a llevar más sangre hacia el ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza. Si hay una insuficiencia de la válvula mitral, la aurícula izquierda va a llevar más sangre hacia el ventrículo del lado izquierdo y va a tener que hacer más fuerza para sacar. En los casos de sobrehidratación, mucha agua que está teniendo el paciente, el corazón tiene más volumen de sangre para bombear. Eso es aumento de la precarga. El riñón, cuando está fallando, obviamente va a tener mayor cantidad de sangre porque no está filtrando y produciendo orina. En los casos de injuria renal aguda, también se produce un aumento de la precarga porque aumenta el volumen. Si nosotros tenemos restricción del llenado, imagínense el corazón rígido, totalmente fibrótico ahí, o el pericardio con una inflamación, la pericarditis, eso se llama restricción del llenado. Ese corazón, en ese caso, tiene un aumento de precarga. Tiene que hacer más fuerza al ventrículo para poder cumplir con la demanda. Cuando disminuye también el llenado, en el caso de las taquiarritmias, el corazón comienza a trabajar más rápido. Recuerden que el corazón tiene que hacer diástole para que se llene de sangre el ventrículo y tiene que hacer sístole para vaciar su contenido. Si el corazón trabaja muy rápido, en un taqui y falta de ritmo cardíaco, ahí es donde el corazón puede que esté trabajando aceleradamente y no tenga un tiempo para llenar su cavidad, para bombear suficientemente la sangre hacia la estructura periférica. Y el otro caso es cuando hay una alteración de la contractilidad. Por ejemplo, en los casos de síndrome coronario agudo, paciente con infarto agudo del miocardio, entonces no va a poder cumplir con la demanda. El paciente que tiene una inflamación del tejido muscular cardíaco, que es el miocardio, una miocarditis, también. Entonces, en estos casos nosotros tenemos, en todos ellos tenemos aumento de la precarga. Y aquí tenemos una condición en la cual
el paciente puede desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca, pero no es por problema de precarga y poscarga. El problema está en la periferia, que la periferia necesita mayor cantidad de sangre, y a eso nosotros le llamamos aumento de la demanda metabólica. Entonces, cuando hay aumento de la demanda metabólica, vamos a ver tres principales causas que el corazón es incapaz de cumplir con su demanda. Por ejemplo, el paciente que está con una anemia severa. ¿Qué es la anemia? Disminución de glóbulos rojos o hemoglobina. Eso es la anemia. Entonces, glóbulos rojos sirven para llevar el oxígeno. Si hay poco glóbulos rojos o poca hemoglobina, entonces, ¿quién va a tener que aumentar su trabajo cardíaco? El corazón tiene que aumentar el trabajo cardíaco para cumplir con la demanda. Pero en este caso, por la poca cuantía de célula, no es posible nutrir satisfactoriamente hacia la periferia. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros un cuadro de aumento de demanda metabólica. En los casos de anemia severa, 1. 2. Aquel paciente que tiene una respuesta exagerada de la tiroides, de la glándula tiroides. La glándula tiroides sirve ¿para qué? Para producir hormonas tiroideas y el calcitriol. Y las hormonas tiroideas T3 y T4 sirven para regular el metabolismo, de tal forma que si hay mucha T3 y T4 en la periferia, hay mayor demanda de energía, de producción energética. Entonces, en los cuadros de hipertiroidismo es donde el corazón hace un aumento de su trabajo, pero no consigue cumplir con esa demanda. Y eso le llamamos de insuficiencia del corazón, porque hay un aumento en la demanda metabólica del cuerpo. Y la otra condición es cuando falta una vitamina en el cuerpo y tengo una condición patológica que se llama beriberi. En estos tres casos es donde el corazón necesita realizar más trabajo para cumplir la insuficiencia que hay ahí afuera. En los casos entonces de beriberi, en los casos de hipertiroidismo y en la anemia severa, es donde nosotros vamos a tener la condición que no va a estar directamente una sobrecarga de precarga y poscarga para poder alterar la contractilidad cardíaca, sino que el problema está secundariamente a otras patologías asociadas. Y esto es lo que van a cursar con aumento de demanda metabólica. Estas tres condiciones básicamente tenemos nosotros, porque disminuye el volumen de sangre que es ofrecida hacia la circulación. Y el otro caso, dijimos nosotros que vamos a tener dos condiciones en la cual es ofrecida poca sangre, pero en estas dos únicas condiciones es lo que la insuficiencia cardíaca responde con disminución del trabajo cardíaco. Por un lado, cuando hay un bloqueo del nódulo auriculoventricular, el sinusal envía su impulso al aurículo-ventricular. El aurículo-ventricular tiene que frenar ese impulso para que el ventrículo tenga tiempo para poder llenar de sangre la cavidad, pero hay condiciones en las cuales nosotros podemos tener un paciente de que ese nódulo está bloqueado. Quiere decir que el paciente, el sinusal envió el impulso, pero nunca va a pasar del aurículo ventricular porque está bloqueado. Entonces, allá tenemos el haz de His y las fibras de Purkinje. Y son ahí los que, si no reciben ningún impulso, alguien va a tener que generar algo. Y las fibras que son capaces de generar aquí un impulso cardíaco, básicamente van a ser las fibras de Purkinje, que ahí van a generar no mucha frecuencia, en un promedio de 15 a 40 latidos por minuto es lo que puede generar. Entonces ahí es donde el paciente tiene poca perfusión periférica y el corazón responde trabajando disminuidamente. Entonces en el bloqueo aurículo-ventricular es uno, y el otro es cuando hay un fenómeno que se llama síndrome
del seno coronario. ¿En qué consiste el síndrome del seno coronario? Nosotros ya habíamos hablado en la clase, habíamos hablado alguna vez de que nosotros podemos tener algunos pacientes que consultan porque el corazón está trabajando muy rápido. Eso se llama taquicardia. Si el corazón está trabajando muy rápido, nosotros tenemos que disminuir esa frecuencia cardíaca. Y la primera maniobra que realizamos en el hospital para disminuir la frecuencia cardíaca es masaje del seno carotidio. El seno carotidio está en la bifurcación de la carótida. Entonces, si el paciente llega con una frecuencia cardíaca elevada, nosotros lo primero que hacemos es masaje del seno carotidio. ¿Qué hace ese masaje de seno carotidio? Activación vagal, nervio vago, que va a desencadenar aquí la liberación de acetilcolina. El vago derecho se va al sinusal y el vago izquierdo al atrioventricular. Entonces la acetilcolina lo que hace a nivel cardíaco es aumentar la permeabilidad de los iones de potasio. Y el potasio, ya saben ustedes que cuando abre el canal y sale mucho, genera una hiperpolarización y genera una disminución de la contractilidad. A nivel cardíaco, el nervio vago parasimpático lo que genera es disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo un bloqueo auriculoventricular, poca oferta de flujo sanguíneo hacia la periferia. Si yo tengo un síndrome del seno carotidio, lo mismo va a pasar con el corazón. Va a trabajar lentamente y va a ofrecer poco nutriente hacia la periferia del cuerpo. En estas dos únicas condiciones es donde nosotros tenemos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y respuesta del trabajo ventricular con bradicardia. Entonces hay una bradicardia. Aquí el paciente que tiene bradicardia, la principal repercusión que va a presentar son las repercusiones que se dan a nivel del sistema nervioso central. Si el corazón está trabajando muy lento, obviamente no va a tener fuerza para que la sangre llegue hasta el cerebro. El paciente se apaga, se desmaya, síncope de origen cardiogénico y aletargamiento. Eso es lo que se conoce también como síndrome de shock Stokes-Adams. Entonces vamos a tener las repercusiones en el sistema nervioso central cuando el paciente genera un cuadro de insuficiencia cardíaca con una respuesta del ventrículo de forma disminuida. Muy bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta ahí? Síndrome del seno carotidio, Gabriel, es cuando el nervio aquí, recordate que el seno carotidio tiene una inervación, el nervio glosofaringeo, la ramita de él se llama nervio de Herim. Entonces, este síndrome que está aquí genera una estimulación excesiva del sistema aquí vagal. Entonces, esto va a generar un cuadro de estímulo hacia el sistema nervioso central y esto va a generar una descarga posteriormente por el nervio vago que va a liberar mucha acetilcolina a nivel cardíaco. Entonces, eso es lo que se va a producir en aquellos pacientes que tienen síndrome del seno carotidio. La estimulación excesiva de ese seno activa mucho el reflejo vagal, por eso es que cae la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Comprendió, Gabriel? Beleza. Gabriel. Sí, es una función anormal. Asimismo, hay una descarga excesiva de esos varo y presorreceptores que están en la bifurcación. Entonces, esto hay genera una estimulación excesiva del nervio glosofaringeo que lleva la señal hacia el núcleo solitario que está en el bulbo raquídeo y va a estimular la descarga vagal. Y ahí tenemos lo que es la activación o descarga vagal excesiva, que
genera en este caso la disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien, vamos a clasificar. ¿Cómo le vamos a clasificar a la insuficiencia cardíaca? Desde una clasificación fisiopatológica. Tenemos un criterio patocrónico. Esto tiene que ver con el tiempo. Tenemos un criterio clínico, tenemos un criterio hemodinámico y tenemos un criterio anatómico. Dentro del criterio patocrónico tiempo, la insuficiencia cardíaca puede ser aguda o puede ser crónica. Dentro del criterio clínico puede ser compensada, y si no es compensada, obviamente es descompensada. Hemodinámico, de acuerdo al gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca de bajo gasto o de alto gasto cardíaco. Y desde el criterio anatómico, aquí es donde tenemos que conocer bien la división anatómica del corazón. Corazón derecho y corazón izquierdo. Entonces vamos a tener insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. La principal, número 1, de lejos, la que gana la insuficiencia cardíaca más común es la insuficiencia cardíaca, ahí no es la derecha, primero está la izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque tenemos patologías más prevalecientes que sobrecargan al lado izquierdo. Entonces, la más común es la sobrecarga izquierda. Hipertensión es muy común, así mismo, Gabriel. Entonces, la insuficiencia cardíaca más común es la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Esa es la insuficiencia cardíaca más común. De tal forma que esta insuficiencia cardíaca va a terminar sobrecargando el pulmón. Y si no hacemos nada, este pulmón, él no va a quedar solamente dañado y directamente él va a terminar sobrecargando hacia el lado derecho. Preguntas de prueba, preguntas de pegadilla. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha? Es la falla de la bomba izquierda. Así mismo, Rómulo, así mismo. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué falla? Porque es resultado de todo el trabajo anómalo que se está produciendo hacia el lado izquierdo. La principal causa de insuficiencia cardíaca del lado derecho va a ser la insuficiencia cardíaca izquierda. Y si falla la izquierda y si falla la derecha, y obviamente los dos corazones están fallando, tanto el lado derecho como el izquierdo, y ahí se llama insuficiencia cardíaca global, cuando ya tenemos la falla de bomba en ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo. Y dentro de la fisiopatología que se va a producir cuando el paciente tiene hipoperfusión, disminución de la perfusión, la respuesta que vamos a tener primero es una respuesta del sistema nervioso que va a generar una activación simpática, liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina que van a terminar aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y aumentando la presión. Eso es lo que va a producir. Luego, tenemos que la insuficiencia cardíaca también va a estimular la activación excesiva del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y por último, la insuficiencia cardíaca estimula aquí la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, si yo entiendo bien esta fisiopatología, después me va a ser muy fácil tratar. Nosotros vemos aquí que la respuesta simpática, activación del sistema renina, angioaldosterona, liberación de ADH, todos los mecanismos van a llevar aquí a un trabajo compensatorio que a la larga va a ser mala. Entonces, esta respuesta que hace el corazón va a ser una respuesta mala porque va a terminar sobrecargando el corazón. Puede terminar sobrecargando el izquierdo, que es lo más común, ya vimos las causas del por qué, o el lado derecho, pero estos mecanismos compensatorios que se dan en la génesis
de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca son mecanismos reguladores malos. Estos son todos malos. Muy bien. Aquí tenemos un corazón normal. Miren aquí lo que es el ventrículo del lado izquierdo y esto sería el ventrículo del lado derecho. Y esta es la cavidad que tiene esta estructura ventricular. Si el paciente tiene un aumento del trabajo cardíaco hacia el lado izquierdo, obviamente que el corazón va a tener un aumento en el diámetro de sus fibras musculares, generando una hipertrofia concéntrica. En el caso del lado izquierdo, si yo tengo aumento del trabajo ventricular izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si es el derecho, y obviamente voy a tener un aumento del calibre de esa estructura ventricular derecha. Pero cuando el corazón se cansa, miren que cuando el corazón se cansa, la sangre que viene a caer aquí, esto es normal, y la sangre que viene a caer aquí no puede bombardearse, la misma sangre es la que va abriendo la cavidad. Y al abrir la cavidad, miren cómo va a quedar esa cavidad. Así va a quedar esa cavidad. Y a eso nosotros le llamamos ya como hipertrofia excéntrica o dilatada. En este caso, lo que me está mostrando la imagen es la hipertrofia excéntrica o dilatada del ventrículo del lado izquierdo. Ahí es donde ustedes pueden entender de que, miren, se abre toda la cavidad y la válvula no va a poder cerrar completamente el orificio atrioventricular porque quedó aquí abierto por dilatación de la cavidad. Por eso esos pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, con crecimiento muy grande del ventrículo del lado izquierdo, presentan lo que es el soplo de regurgitación sistólico. Entonces van a tener soplo cardíaco porque se dilata también esa válvula aquí y la sangre va a tener ese reflujo característico. Aquí vemos entonces otra vez el corazón totalmente aumentado de tamaño. Hizo un trabajo de hipertrofía para poder compensar la fuerza que tiene que vencer por delante. Ese va a ser el mecanismo que va a desarrollar entonces un cuadro. Entonces, dentro de la fisiopatología que tenemos, 3, simpática, sistema renina, angiotensina, aldosterona y liberación de ADH. Todos estos mecanismos son mecanismos malos que van a llevar a que el corazón aumente su tamaño para poder compensar hasta que sea tarde. Y cuando es tarde, ahí comienza a el corazón tener dentro de la estructura fisiopatológica un mecanismo compensatorio bueno, pero tarde. Y el mecanismo compensatorio bueno es cuando llega mucha sangre en el corazón. Llega mucha sangre en el corazón. Y el corazón no está pudiendo sacar y lo que hace es dilatar más su cavidad ventricular que sobrecarga la aurícula. Y ustedes ya saben que a nivel de la aurícula del lado derecho, que cuando se dilata de más porque está sobrecargado la aurícula, ahí se va a producir una hormona que se llama péptido natriurético auricular. Cuando el corazón ya no es capaz de sacar el líquido excesivo que está teniendo, al dilatarse la aurícula del lado derecho, se libera el péptido natriurético auricular. ¿Qué hace este péptido? Como dice su nombre, natriuresis por presión. Va a sacar sodio y va a sacar agua por presión. Disminuye el volumen que tiene de sangre aquí el corazón para su trabajo. Y obviamente, si el corazón está cansado y tiene que llevar a 20 personas, pero ahora las 20 personas faltaron, solamente quedan 10, obviamente que el trabajo va a ser facilitado, pero este mecanismo es un mecanismo bueno que ya actúa después que ya se dio todo el problema. Entonces, la producción y liberación de péptido natriurético auricular también es un fenómeno aquí de compensación que se da para darle un alivio, para disminuir el flujo
y para que el corazón pueda realizar su trabajo. Pero el daño ya está instalado. El mecanismo bueno de compensación se activa de forma muy tardía aquí. Y esto es lo que nos sirve a nosotros cuando tenemos algún paciente que tenemos sospecha de insuficiencia cardíaca. Nosotros el diagnóstico lo vamos a hacer de forma clínica. Y yo tengo duda y quiero confirmar. Y dentro de la confirmación, el laboratorio que se pide, si ustedes tienen una sola bala, para pedir y decir, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tienen que pedir péptido natriurético auricular, que si viene alto es característico de insuficiencia cardíaca del corazón. Muy bien. Clínica. ¿Cuál es la clínica que va a tener el paciente con insuficiencia cardíaca? Signos y síntomas. Y aquí vamos a dividirlo al corazón del lado izquierdo y el corazón del lado derecho. Insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿dónde termina sobrecargando? A nivel pulmonar. Esa hipertensión comprime el alveolo, genera taquipnea, genera dificultad para respirar. Entonces, la principal manifestación que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda es la dificultad para respirar. Dentro de la primera manifestación que puede tener un paciente con insuficiencia cardíaca es taquipnea y dificultad respiratoria. Esa puede ser la primera manifestación. Si nosotros buscamos en estadios iniciales, en el examen físico, en vez de nosotros encontrar agua en el pulmón, lo que podemos encontrar es sibilancias. ¿Por qué va a haber sibilancia? Porque el capilar que está totalmente dilatado está apretando el alveolo y los bronquios terminales. Hay disminución del calibre de pasaje de aire. Por eso, en los estadios iniciales de insuficiencia cardíaca izquierda, nosotros podemos encontrar sibilancias. Se puede encontrar sibilancia en insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Muy bien. Aquí, si no resolvemos el problema, el capilar no va a retener mucho tiempo el agua. Y el agua que está ahí en el capilar, cuando aumenta de presión, el capilar peor todavía tiene fenestras. Y ahí es donde va a extravasar el líquido. Y el líquido va a extravasar a nivel del intersticio pulmonar. Y el líquido puede ir a dos lugares. Si se produce un drenaje por el linfático y se encuentra un camino aquí, porque el pulmón no es tonto y no quiere tener agua dentro de su alveolo, el pulmón puede enviar el agua en algún lugar para acumular. Y el lugar donde puede acumular ese líquido puede ser en el espacio pleural. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, nosotros podemos encontrar derrame pleural, agua, hidrotórax en el paciente, generalmente bilateral y con mayor cantidad de líquido hacia el lado izquierdo porque hay mayor cantidad de vasos hacia el lado derecho. Ahí es donde vamos a tener mayor cantidad de derrame pleural. Ese paciente entonces guarda agua ahí. Pero si no tiene alguna ayuda, entonces en algún momento ese paciente va a permitir la entrada de agua dentro del alveolo. Y ahí es donde mi paciente con insuficiencia cardíaca ya tiene agua dentro del alveolo. Y cuando yo tengo agua dentro del alveolo, eso se llama edema de pulmón. La insuficiencia cardíaca izquierda puede tener una descompensación muy grave en el paciente, que es la de tener agua en el pulmón, la de presentar edema agudo del pulmón. Esa es la manifestación tardía y más grave que nosotros podemos tener del paciente con la insuficiencia cardíaca izquierda. Si nosotros evaluamos ahora el corazón derecho, ¿cuál es la sintomatología que yo voy a buscar? Si la sangre no puede pasar el territorio derecho, yo voy a tener
que se retiene sangre en el ventrículo derecho. La aurícula derecha quiere vaciar su contenido, no puede vaciar su contenido, entonces crece también la cavidad. A nivel de la aurícula derecha, arriba llega la vena cava superior, abajo llega la vena cava inferior. La vena cava superior se forma por los troncos venosos brachiocefálico derecho, izquierdo. Y estos troncos venosos se forman a la vez por la yugular interna y la subclavia. Todos estos vasos sanguíneos no podemos ver, pero sí podemos ver un vaso sanguíneo que está por afuera del esternocleido mastoideo, que se llama yugular externa. Y esta yugular externa desemboca en la subclavia, de tal forma que toda la sangre del territorio derecho no puede pasar. Y al no poder pasar, lo que genera es un aumento de todo el calibre de esos vasos. Y ahí es donde yo puedo mirar en mi paciente, puedo mirar y buscar la triada característica. Miren aquí, la señora presentando hinchada la yugular externa. Entonces, esto es lo que yo voy a tener que buscar. Ingurgitación de la yugular, y a esto se llama también de signo de Kussmaul. Ahí tenemos la ingurgitación yugular. Muy bien. Abajo, la vena cava inferior, ahí nosotros tenemos un órgano grande que desemboca directamente en ella, que es reservorio de sangre. Y ese órgano se llama hígado. Entonces ese hígado puede retener mucha cantidad de sangre y el paciente desarrollar hepatomegalia. Y también tenemos del otro lado aquí, tenemos del otro lado el vaso que tiene la vena esplénica que trae a la porta, que hace de que crezca mucho ese vaso. Entonces el paciente presenta un cuadro de hepatoesplenomegalia. Y también aquí ya podemos ver que el miembro inferior no está pudiendo llevar la sangre porque no puede pasar ese corazón derecho. Entonces el paciente también presenta un cuadro típico de edema de miembros inferiores. Entonces esta es la triada clásica, característica de aquel paciente que está con un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Ingurgitación de la yugular, hepatoesplenomegalia y edema de miembros inferiores. Hacia el lado izquierdo, dificultad para respirar, y hacia el lado derecho una triada característica: yugular, hepatoespleno y edema de miembros inferiores. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dúvidas, pessoal? ¿Dúvidas? Muy bien, vamos a seguir. 4:25. Meu Deus, acho que hoje já falei demais, né? Doutor, permiso. Oi. Permiso, doctor. En la insuficiencia cardíaca izquierda también se puede observar los síntomas de la derecha, o sea, más tarde. Sí, cuando tu insuficiencia cardíaca derecha comienza a sobrecargar la izquierda, comienza a sobrecargar la derecha, va a haber una global que vamos a ver los mismos síntomas característicos típicos de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, lo que nombramos, ¿está bien? Uh-huh. ¿Y cómo se hace para diferenciar para saber si es los síntomas son derivados solamente de la insuficiencia cardíaca derecha y no que son consecuencia de la izquierda? ¿Cómo hacemos para diferenciar si es que nosotros tenemos solo izquierda? Sí. Va a tener solo dificultad para respirar. Uh-huh. Solo derecha, esta triada. Y si es global, el paciente va a tener los dos, ¿está bien? Sí. Uh-huh. El paciente va a tener los dos. Muy bien. Cabellera de medusa. Cabellera de medusa es las varices periumbilicales que se dan por el drenaje aquí rómulo que va a ir a la vena porta. Entonces estos vasos periumbilicales van a ir a la vena porta y pueden dar la cabellera de medusa. El paciente con insuficiencia cardíaca derecha puede, Rómulo.
no se ve comúnmente, generalmente se ve cuando hay una dificultad de pasaje de sangre por el hígado. Y cuando hay dificultad de pasaje por el hígado es cuando el paciente está totalmente con un hígado fibrosado, rígido. Eso se llama cirrosis. No puede absolutamente pasar por ahí. Ahí es donde nosotros tenemos dilatación excesiva de esos vasos aquí. Los vasos periumbilicales. También los vasos hemorroidales van a estar totalmente dilatados. El paciente puede presentar las hemorroides internas aquí. También en este caso nosotros sabemos que las venas del esófago distal y del estómago, también las gástricas izquierdas vienen a la porta. Esos pacientes pueden tener varices esofágicas y gástricas que pueden sangrar. Entonces imagínense, nosotros aquí en insuficiencia cardíaca podemos ver pacientes que estén con cuadro de varices en cualquier territorio aquí, como dijo Rómulo. De la región periumbilical, la cabellera de Medusa, podemos tener formación de hemorroide o podemos tener varices esofágicas. Varices esofágicas ahí. Muy bien. ¿Entendeu, Rómulo? Rómulo, isso aí. Eu achei, Rómulo, que fez essa pergunta e foi tomar cerveja, rapaz. Tá doido? Imagina, fiquei explicando aí pro homem que foi tomar. Mas tá, sim. Já vamos acabar. Já vamos terminar. Muy bien. Seguimos. Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace neta y exclusivamente de forma clínica. De tal forma que hay de forma estandarizada a nivel mundial los criterios clínicos para hacer la insuficiencia cardíaca. Y esos criterios clínicos se llaman criterios de Framingham. Tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Aquí tenemos los criterios mayores. Disnea paroxística nocturna. Aquel paciente que se acuesta y después de 2 horas el paciente está loco porque no tiene aire. Abre la ventana y quiere tragar todo el aire. ¿Por qué se produce la dificultad aguda para respirar por la noche cuando se acuesta? Porque el corazón es insuficiente. Si él está de pie, la sangre difícilmente sube hasta el corazón por la gravedad. Pero cuando él se acuesta, no hay gravedad y aumenta el retorno venoso. Más sangre se va cuando nos acostamos. ¿Pero por qué no nos da dificultad para respirar? Porque nuestro corazón no es insuficiente y activa el mecanismo de Franz-Starling. Cuando el corazón es insuficiente en los pacientes, no tiene una respuesta a la activación del mecanismo de Franz-Starling. Llega más sangre, pero no tiene fuerza para sacar. Entonces, al no tener fuerza para sacar, esto va a generar una congestión retrógrada y ya vimos toda la génesis de la disnea en estos pacientes. Por eso ese paciente se despierta con una dificultad respiratoria tremenda. ¿Qué hace este paciente para dormir? Comienza a utilizar almohadas en la espalda. Y eso es lo que tenemos que buscar en la historia clínica. ¿Utilizas almohada para dormir? Doctor, hace 3 meses utilizaba 1. El mes pasado utilizaba 3. Y la semana pasada tengo que utilizar 5. Ese paciente, miren, ese paciente cuando se acostaba, así, si yo le pongo su cabeza, viene más sangre al corazón, insuficiente para sacar. Entonces, ¿qué hace este paciente? Este paciente aquí la espalda, automáticamente él deja así, en una posición semisentada para que la sangre, miren, tenga una dificultad para subir ahí. Entonces, el paciente utiliza almohadas para quedarse en una posición semisentada para poder conciliar el sueño. Ahí disminuye el retorno venoso y mediante eso puede conciliar. Disnea paroxística nocturna es un criterio mayor. Estertores, ruidos húmedos, ocultan, criterio mayor. Si ustedes ven que el corazón está aumentado de tamaño en la radiografía, es un criterio mayor.
Si ustedes escuchan el tercer ruido cardíaco, que es por sobrecarga y mala contractilidad ventricular, es criterio mayor. Si la yugular está hinchada, criterio mayor. Si yo aprieto el hígado del paciente y lleva la sangre directamente hacia atrás, entonces eso es un cuadro de criterio mayor. Disnea paroxística nocturna es lo mismo que ortopnea. Quasi o mesmo, João. Quasi. La diferencia está que la ortopnea es aquel paciente que tiene dificultad para respirar en decúbito. Se coloca en decúbito y enseguida tiene dificultad respiratoria. En la disnea paroxística nocturna por ICC, el libro me menciona que aquel paciente se acuesta y después de las 2 horas por la congestión, el paciente tiene esa dificultad para respirar. Esa es la diferencia que hay entre la paroxística y la ortopnea. La ortopnea es dificultad que tiene para respirar ahí en decúbito. Muy bien. Presión venosa central, disminuida también. Si pierde peso en 5 días de tratamiento, eso es criterio mayor. Menor, edema de miembro inferior, es menor. ¿Por qué es menor? Porque no solamente el problema del corazón da edema. Ejemplo, el paciente que tiene problema del riñón también tiene edema. Tos nocturna. Tos puede ser por la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿toda tos es porque tiene insuficiencia cardíaca? No. Cualquier cosa puede generar tos por la noche. Dificultad para respirar. No solo el corazón puede tener una neumopatía. Hepatomegalia. No solamente la falla del corazón, una hepatitis puede hacer que aumente de tamaño. Derrame pleural. No solo el corazón, hay otras causas de derrame. Taquicardia. No solo el corazón, hay otras causas. Por eso son considerados como criterios menores. Si tenemos 2 mayores, diagnóstico, por la presencia de un mayor y 2 menores, el paciente está con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ahora podemos hacer mano de algunos métodos auxiliares para complementar el diagnóstico. ¿Qué podemos utilizar como método auxiliar? Podemos utilizar radiografía, ecocardiografía y podemos utilizar laboratorio. Y dentro del laboratorio lo que van a pedir aquí es péptido natriurético auricular. Y también se puede ver aquí la sobrecarga tanto del derecho como el izquierdo en el electrocardiograma. Electrocardiograma, radiografía, ecocardiograma y en el laboratorio péptido natriurético auricular es el confirmatorio de insuficiencia cardíaca. Entonces esto es de forma general. Ahora, para el tratamiento clínico están las sociedades especializadas que hacen la clasificación para que ustedes tengan que tratar. Entonces yo ya les voy a pasar algo a ustedes que probablemente le va a servir por mucho tiempo porque desde hace muchísimos años está esta clasificación. Por un lado, primero tenemos la clasificación por la disnea de la insuficiencia cardíaca. Se llama clasificación de la New York Heart Association o NYHA. Insuficiencia cardíaca, clase funcional 1, aquel que hace una actividad física y no genera dificultad para respirar. O tiene dificultad para respirar a actividad física extrema, intensa. Eso es clase funcional 1. ¿Cuál es la clase funcional 2? 100 metros. Y él está corriendo 3 metros y le cuesta respirar. Entonces es una actividad física moderada, pero tiene dificultad para respirar. Entonces, disnea a moderado esfuerzo es paciente clase funcional 2. Caminar no es una actividad pesada. Camina 10 metros y él para respirar. Camina más 5 metros y vuelve a parar para respirar, para recuperarse. Lo mismo, vamos a dar un ejemplo. Ustedes se suben al 5.º piso por la escalera.
y muchas veces subieron 2 pisos y se cansaron y tienen que parar para respirar. Asimismo tiene este paciente de complicado su situación, que está caminando aquí sobre un mismo punto, de repente no sobre una estructura que tenga declive, y para respirar. Le genera dificultad respiratoria un pequeño esfuerzo. Y aquel que peor está su situación es aquel que está sentado y tiene dificultad para respirar. Esa es una insuficiencia cardíaca clase funcional 4, cuando tiene dificultad al reposo. Y para el tratamiento en sí, se utilizan los estadios. Y dentro de los estadios, muy moli. Estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. 4 estadios para nuestro tratamiento. De tal forma que aquel paciente con estadio A todavía no tiene alteración en el corazón, pero ya tiene factores de riesgo. Ejemplo, ¿cuáles son factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, ¿qué más? Dislipidemia, ¿qué más? Tabaquismo, alcoholismo, todos son factores de riesgo que van a llevar, si no combatimos estas causas, a insuficiencia o falencia de bomba. El paciente que ya tiene alteración del corazón, ¿cómo yo puedo ver la alteración de la estructura cardíaca? Voy a pedirle una radiografía. Ahí. Y aquí es donde se ve, miren, el área cardíaca. Así, ahí. Ahí es donde vamos a ver el corazón. Entonces, se mide aquí el atrio derecho del ventrículo del lado izquierdo. Entonces, saco una dimensión. Ahí saqué la dimensión. Puedo utilizar una reglita. Y vamos a suponer que aquí me mide 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar aquí mi radiografía y voy a agarrar la reglita y voy a medir por la mitad del tórax. El corazón en ningún momento tiene que ser más de la mitad. Ahí. Más de la mitad. Si el corazón mide más de la mitad del hemitórax, obvio, creció ese corazón. Entonces, hay una alteración de la estructura. El corazón nunca tiene que ser más de la mitad de un hemitórax. Por ejemplo, si este mide 22 centímetros el hemitórax y aquí yo mide 10, no es más de la mitad, no es más de 11, ¿verdad? Entonces, no tiene alteración de la estructura comprobada por radiografía. La otra forma es comprobada por la ecocardiografía. El ecocardiograma me puede comprobar también. Si tiene alteración de la estructura, no tiene síntoma, el paciente es de estadio 2. Pero como ya se alteró, ya tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca y vamos a ver cómo tratar. El paciente que tiene un estadio C es aquel paciente que tiene alteración y ya tiene síntomas. O no tiene síntomas, pero ya está en terapia óptima en el tratamiento de ICC. El estadio D es aquel paciente de que es refractario su tratamiento, no le hace más nada el tratamiento clínico. Entonces tenemos ahí estadio A, B, C, D. Estadio A, sin alteración, con factor de riesgo. Estadio B, tiene alteración, no tiene síntoma. Estadio C, tiene alteración, tiene síntoma o no tiene síntoma, pero ya está en el tratamiento óptimo. Y el D es refractario al tratamiento. Si yo hago mi tablita, miren aquí, para el tratamiento, paciente con insuficiencia cardíaca puede ser estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. Estadio A, ¿tiene alteración su corazón? No tiene. ¿Tiene síntomas? No tiene, pero tiene factores de riesgo. ¿Cómo se trata la insuficiencia cardíaca estadio A? Tratar los factores de riesgo. Si es hipertenso, vamos a tratar su hipertensión. Diabético, su diabetes. Dislipidemia, su dislipidemia. Alcohólico, tiene que dejar de tomar. Fumador, tiene que dejar de fumar. Tratar los factores de riesgo. ¿Cuál es el B?
paciente tiene alteración, pero todavía no tiene síntomas. Ya se alteró la morfología cardíaca. Vamos a hacer el A. ¿Qué es el A? Tratar los factores de riesgo, y aquí ya empezamos a tratar. ¿Cuál era la fisiopatología? Activación simpática. ¿Cuál es la primera droga que entra en el tratamiento? Frenar la activación simpática. ¿Cómo freno la activación simpática? Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Y el beta bloqueante de primera elección es el metoprolol, succinato de metoprolol. Esa es la droga de primera elección. Muy bien. ¿Qué más hago aquí? Ya voy a agregar IECA o BRA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueador del receptor de angiotensina 2. ¿Escucharon bien? O, nunca se hacen los dos. Entonces, factor de riesgo, beta bloqueante. La otra fisiopatología era activación excesiva del sistema renina-angioaldosterona. Y ahí entra IECA o BRA. C, tiene alteración y tiene síntomas. Y si mi paciente ya tiene síntomas, tiene que estar en la triple terapia optimizada en el tratamiento. Su beta bloqueante, IECA o BRA, y el medicamento que demostró beneficio comprobado que mejora la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca es la espironolactona, diurético ahorrador de potasio. Aquí, el antagonista de la aldosterona, un poupador de potasio. Entonces, este medicamento es lo que le ayuda a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Ahora, si está en la triple terapia optimizada y ya no hace más nada el tratamiento clínico, el paciente pasa a ser de estadio D. ¿Qué hacemos con el estadio D? Se le hace soporte mecánico y el paciente entra para lista de trasplante cardíaco. Ese es el manejo que al final ustedes tienen que tener y verificar MOLI, tratar un paciente con insuficiencia cardíaca. Y esto van a ver mucho por los hospitales en donde estén. Muito bem, pessoal. Isso aí. Eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy de insuficiencia cardíaca. Gabriel.